El primer trabajo que vamos a analizar es el trabajo de expansión o compresión de gases. Se puede encontrar muchísima bibliografía como trabajo de frontera móvil. ¿Por qué? Pues se basa en pensar algún tipo de dispositivo. Vamos a utilizar el más conocido y que utilizaremos hasta el hartazgo, que es el de cilindro émbolo. Pensar en un dispositivo que tenga una frontera con la capacidad de moverse. Este émbolo le permitiría a la frontera de nuestro fluido desplazarse. Si este émbolo se mueve con el fluido hacia allá, ¿qué le va a suceder a la frontera de que nosotros definimos como volumen de control originalmente? Este es nuestro volumen de control original. Cuando se desplace, vamos a ponerlo con otro color, el volumen de control nuevo será todo este. Es decir, la frontera del volumen, la frontera de nuestro sistema se movió. Esto se conoce como trabajo de expansión o compresión de un gas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprimimos o dejamos que un gas se expanda por su presión para darnos trabajo, lo que sucede es que su frontera se desplaza. Si lo analizamos en el PV, vamos a ver que nosotros teníamos una presión inicial, por ejemplo en este estado, en el estado 1, y en el estado 2 la presión será menor porque se expandió el gas. Y esa expansión, ¿qué hizo? Empujó el pistón. Por el otro lado, ¿qué pasó con el volumen? Es decir, la presión cayó de 1 a 2, ¿no es cierto? Es decir, la presión bajó. Pero por el otro lado, el volumen aumentó, pasó desde un volumen 1 a un volumen 2. Todo esto que quedó comprendido abajo de la curva, en este caso, va a ser la representación gráfica de este trabajo. Y quedémonos con esto porque las áreas comprendidas abajo de las curvas nos van a representar en muchos casos o trabajos o calores. Y cuando veamos ciclos en el módulo 7, vamos a ver que son muy importantes, sobre todo para interpretar el comportamiento de los ciclos. Podemos expresar esto de forma matemática si nos planteamos que el trabajo va a ser que era trabajo, no, era fuerza por distancia, ¿no? Acá está escrito de manera infinitesimal, es decir, de manera matemática, fuerza por distancia, pero ¿qué distancia? Una diferencial entre la posición inicial y la final. El tema es que medir las distancias es poco práctico en la termodinámica. En general, en la termodinámica nosotros no estamos midiendo distancias que se desplaza un fluido. Por lo general, ¿qué medimos? Volúmenes, presiones, temperaturas. Entonces, haciendo un poquito de trabajo, nada del otro mundo, presión es fuerza sobre área, despejamos, reemplazamos acá, hacemos lo mismo con el diferencial, o sea, si nosotros dividimos un volumen en un área, ¿qué nos da? La longitud que falta. O sea, dividimos tres dimensiones espaciales en dos, nos queda una sola dimensión que sería el largo en este caso, sería el representativo de dx. Fíjense que eso es lo que hace acá, divide el volumen en el área, divide, por ejemplo, metros cúbicos en metros cuadrados, es decir, que ¿qué le queda? Metros lineales, solo que lo hace de manera diferencial. Es todo un artilugio matemático para trabajar con presiones y volúmenes, que es lo que nosotros trabajamos en termodinámica, en vez de trabajar con fuerzas y distancias. Al hacer eso, el planteo queda sencillo. Cambiamos los extremos y que nos dice que el trabajo de expansión y compresión, que es la integral de la presión dB entre el volumen inicial y el volumen final. Es decir, vamos a ver cómo cambia la presión y el volumen cuando hacemos la expansión o la compresión. Y esto nos va a decir cuánto trabajo entregó el sistema, cuánto trabajo consumió para hacer ese cambio de presión y volumen. No se asusten con las integrales, las vamos a ir. La idea es desarrollarlo formalmente para después volcarlo e ir simplificándolo hasta situaciones más prácticas.
pero necesitamos la rigurosidad de la matemática para definir algunas cosas, por lo menos desde lo conceptual. Ejemplos clásicos de esto, ya vamos a ver con más detalle. Tenemos los cilindros y pistones de los motores. Motores de combustión interna, por ejemplo, que pueden ser motores nafteros, gasoleros, motores mucho más grandes como los de los barcos, motores del mismo tipo pero también un tamaño intermedio que serían los que se usan para producir energía, y un montón de soluciones más, los compresores. Ya vamos a ir viendo, después de que terminemos de ver el balance de energía, vamos a ver los equipos que se analizan con el balance de energía. Es bueno detallar también que el trabajo de expansión y compresión se puede descomponer en otros trabajos, que por lo general no los vamos a analizar en detalle, salvo algún ejercicio en específico, pero es importante recalcar que está compuesto por el trabajo del pistón, el trabajo del ambiente, este es un concepto importante, y el trabajo de fricción, que siempre se va a oponer al movimiento que nosotros hagamos, ¿no? Si estamos comprimiendo, es decir, estamos en este sentido, vamos a tener un trabajo que puede ser por el propio peso del pistón o puede ser una fuerza externa ejercida. El trabajo que ejerce la presión atmosférica sobre este pistón, que en muchos casos se contrarresta con la presión que está adentro, pero bueno, no siempre. Entonces, esta presión está separada de esta y hay que considerarla en algunos casos. Por lo general se analiza todo junto, pero en algunos ejercicios podemos encontrar que estén discriminadas. Y después, el trabajo que hay que hacer para vencer esta fuerza de fricción que se estaría oponiendo al movimiento hacia abajo. Si hacemos al revés, que la presión esta sea mayor que, que todo lo que hay acá, es decir, que la presión sea mayor que el peso del pistón y la presión atmosférica, es decir, esta presión es superior, ejerce fuerza en este sentido, y es superior al propio peso que genera el pistón por la gravedad y a la presión que ejerce la atmósfera y a la fuerza de rozamiento que se va a oponer al movimiento de este pistón hacia arriba. Nada, simplemente tener en cuenta que esto se puede descomponer y analizar más en detalle para algunas situaciones. Un concepto asociado al trabajo de expansión y compresión es el de la compresibilidad isotérmica. No la vamos a usar como tal, pero es correcto mencionarla en este apartado, porque no siempre vamos a trabajar con comprimir fluidos. No siempre vamos a estar comprimiendo un gas y vamos a tener la posibilidad de evaluar una frontera móvil y los cambios de volumen así a gran escala. En algunas situaciones vamos a evaluar cómo se comprime o cómo cambia el volumen de un líquido o de un sólido y analizarlo desde la cuestión eh, netamente práctica de medir es bastante más difícil. Una solución que se evalúa desde lo matemático de la primera forma que vamos a ver arriba es trabajar con los coeficientes de compresibilidad isotérmica, es decir, cómo cambia el volumen de determinado fluido cuando uno cambia la presión, siempre y cuando uno mantenga la temperatura constante. Y en base a ese concepto se construyen tanto coeficientes de variación según los cambios de presión o según los cambios de temperatura. ¿Qué nos dice este coeficiente de compresibilidad isotérmica? Acá nos está diciendo, vamos a evaluar cómo varía el volumen o la inversa del volumen. ¿Qué sería la inversa del volumen? Estamos hablando de la densidad, ¿no es cierto? Cuando yo varío su volumen y la presión. Cómo varía el volumen respecto a la presión. Es un poco enredado, ¿no? Pero acá tenemos afuera el paréntesis una T constante. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cómo cambia el volumen con la presión a temperatura constante. Por eso isotérmica, por eso compresibilidad isotérmica.
Hay varias formas de definirlo. Se puede definir como cambios de volúmenes de volumen total o cambios de volúmenes molares o másicos, es indistinto. Y acá tenemos una ecuación que relaciona los cuadrados de las presiones. En fin, esto nos indica el trabajo que vamos a tener que aplicar o que obtendríamos al descomprimir un fluido, un líquido o un sólido. Como esto es a temperatura constante, lo que se puede hacer es ensayar en el laboratorio o hacer algunos modelos matemáticos y tener distintas temperaturas para obtener estos K, estos coeficientes. Fíjense que esto es un modelo matemático que simplifica, nos dice, bueno, medir los cambios de volumen y demás para un sólido o para un líquido es bastante complejo y por lo tanto lo que podemos hacer es ensayar en el laboratorio y reducirlo a esto, a un volumen inicial, a una compresibilidad tabulada y al cambio de presión. Y podemos obtener el trabajo entonces, el trabajo involucrado en la compresión o la expansión de este líquido sólido a partir del coeficiente. Esos coeficientes los podemos encontrar tabulados, por ejemplo acá hay cobre y agua, un sólido y un líquido, y como son a temperaturas constantes están para distintas temperaturas ensayados en un laboratorio. ¿Está bien? Por ejemplo agua 80, su KT será este. Fíjense que están con números enormes y demás, porque hay involucradas presiones muy grandes en poder cambiar el volumen de un líquido o de un sólido. Se involucran grandes valores de presión. Este tema también es interesante tenerlo en cuenta, porque como mencionamos los motores de combustión interna o los sistemas cilindro-pistón, émbolo-pistón, cilindro-émbolo, perdón, suelen ser procesos alternativos. En general uno comprime y descomprime, comprime y descomprime con distintos parámetros, distintas presiones y demás en función de cómo esté ideado ese mecanismo. Pero es muy importante tener en cuenta que se genera matemáticamente un fenómeno que después lo vamos a analizar, que es la base de los ciclos, y se basa en esto, en el trabajo de expansión y compresión. Si uno tiene un punto, 2 y 1 por ejemplo, y va a determinadas presiones, o sea el cambio de presiones, la descompresión tiene esta forma y después la compresión tiene esta forma, tenemos dos áreas encerradas debajo de dos curvas distintas. Tenemos la curva superior, que representaría el trabajo realizado desde 2 hasta 1, o sea el trabajo en este caso sería una expansión porque estamos bajando de esta presión a esta, sería el trabajo que nos entrega el sistema al evolucionar desde el estado 2 al estado 1. Después cuando nosotros hacemos el sentido inverso, es decir, vamos de 1 a 2 para volver a la posición inicial, por la configuración y por cómo está dispuesto es distinto el recorrido y se forma otro trabajo, que ahora lo voy a dibujar en rojo. Este trabajo sería el trabajo consumido, ¿no es cierto? Porque ahora es una compresión. Nosotros estamos pasando de la presión 1 hacia la presión 2. Este sería el trabajo consumido por el sistema para comprimir. Si nosotros comparamos las dos áreas, el área del trabajo entregado contra el área del trabajo consumido, y las restamos, que nos queda un área entre las dos curvas. Esta área entre las dos curvas se conoce como el trabajo neto, es decir, nosotros metimos un trabajo de entrada, o mejor dicho, trabajo de salida, que nos da el sistema, y le restamos el trabajo de entrada que nosotros tuvimos que incorporar para lograr la compresión, que nos va a dar un trabajo neto, que va a ser el trabajo que vamos a aprovechar en los ciclos para hacer alguna otra cosa, por ejemplo producir energía eléctrica. Ese es un ejemplo entre dos puntos. Hay otro ejemplo entre 4 puntos que es la base de un ciclo
elemental que vamos a ver, que la idea es la misma. Vamos a tener un punto 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir en este sentido, vamos a hacer evolución en este sentido, después vamos a volver acá y vamos a volver a la posición inicial acá. Lo mismo que antes, vamos a tener un área comprendida entre el punto 1 y 2, que va a ser todo el trabajo obtenido de 1 a 2, y después vamos a tener un área entre 3 y 4 que va a ser el trabajo consumido para volver al estado original. Entonces vamos a tener un trabajo neto entre las dos áreas. Más allá de esto que es la base de ciclos, y la vamos a ver con mucho más detalle más adelante, cabe preguntarse qué hubiese pasado si en vez de ir hacia allá hubiésemos ido en el sentido inverso, es decir, hubiésemos hecho de 1 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1, es decir, recorrer el ciclo en el sentido inverso. La idea sería la misma. Conceptualmente, entre las dos áreas se formaría un trabajo, pero en vez de ser un trabajo que el sistema aporta al ser humano, sería el trabajo consumido por un sistema para hacer determinadas cosas. Después vamos a ver que hay ciclos, hay dos tipos, podemos clasificar los ciclos en dos grandes grupos: los que entregan trabajo para producir algo, por ejemplo, energía eléctrica, y los que consumen trabajo para producir algún cambio, por ejemplo, los ciclos de refrigeración, que si recuerdan es una de las últimas unidades de la asignatura. Es decir, que si el ciclo opera en sentido horario, nos va a aportar trabajo, es decir, de izquierda a derecha, y si opera en sentido antihorario, de derecha a izquierda, va a consumir trabajo.